Esas casualidades que se están dando de cada vez que pasa algo, ya sea a nivel del crimen organizado o a alguna situación política incómoda, resulta que el presidente siempre está fuera del país. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Pero claro, pues eso no es de ahora tampoco. Él está de que en la Eso no es reunión. de ahora. Oye, A él lo llama, coge un vuelo. Pero no, en la No, reunión. vamos a hacer tal cosa. Coge un vuelo. No, van a hacer un desastre en Boca Chica. Avisa. Coge un vuelo. Coge un vuelo de que para la reunión de semiconductores. Ujú. Oye, esa vaina. ¿Qué loco. diablo es el presidente de la República? No. Espérate. Tranquilo. Que nada de eso es a lo loco. Porque tenemos que aprovechar el viaje. ¿Verdad? Eso es como cuando tú agarras y tú dices, me voy de viaje, como hacemos para Nueva York. Ah, no, espérate. Y te dicen, mira, aquí está esto para la tía fulana, aquí está esto para fulanito, aquí está el medicamento de menganito, ¿te entiendes? Ok. Te requintan la maleta. Ok. Semiconductores. Semiconductores, ese viaje viene porque antes del viaje se abrió el Punta Cana Free Zone. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, eso es toda una estructura que hizo el grupo Punta Cana, allá en Punta Cana, valga la redundancia, dentro del esquema de Zona Franca. Y tienen 3 proyectos que Frank se cogió de otros sectores, que iban a otros sectores, y lo metieron a beneficio de Frank dentro del Punta Cana Free Zone, que es de Frank Rainieri. Y tú tienes un hub de carga a nivel de aeropuerto. Ese proyecto iba para La Romana. El aeropuerto de La Romana es un aeropuerto que maneja muy pocos pasajeros y se pensaba hacer el hub de carga allá para que le entrara ese beneficio al pueblo de La Romana. Es el mismo hub de carga que se ha hablado de Amazon y lo demás. Desarrollar el área. Porque ese plan de ese hub no es de ahora. Ese plan es viejo. Tiene que tener por lo menos una década entre tú y yo. Luego viene el plan de taller de aviones. Ese iba para el aeropuerto María Montés en Barahona. Para que le entraran esos chelitos al pueblo de Barahona. Pero no, Fran se enteró de él. Dios mío. Y el de los semiconductores es Zona Franca per se. También para Fran, por eso es que Luis va a hablar de los semiconductores. Y tú verás que el ensamblaje va para allá en Punta Cana Free Zone. Que era un proyecto que no iba para Punta Cana, obviamente. El del ensamblaje de los semiconductores. Iba para otras áreas. Acuérdate que aquí se ensamblaban parte de aviones. Y la compañía que lo hacía dentro del modelo de Zona Franca se fue. Se tuvo que ir. Entonces, todos esos proyectos por separado, Fran se enteró de ellos. Y crea la estructura para que los proyectos los maneje él. Entonces, luego de eso es que Luis va a hablar de semiconductores. Entonces, Luis Abinader es el gerente de compra y contrataciones de Frank Rainieri. No es solo de Fran, es del Consejo Nacional de Competitividad. Y tendríamos que ir más lejos con Fran, porque es que a Fran hay que cambiarle el nombre. Fran no se llama Frank Rainieri Marrancini. Fran se llama Fran Villo Rainieri Marrancini. Porque Frank Rainieri no ha dejado su sociedad con el grupo, con GB Group o el grupo de Gilbert Villo. Que Senior es verdad que está viejito y está recluido por ahí. Pero GB Group es una compañía o una estructura empresarial cuyo comité ejecutivo está compuesto por varias personas, entre las cuales se encuentran su hijo Rubén Villo, su hija Lorenz Villo, y que no es empleado, sino miembro de ese comité ejecutivo, Pablo Porte, actual asesor financiero del Poder Ejecutivo. Pero ¿cuáles son los negocios de Frank y Villo? Pero para empezar, los combustibles... Pero ¿y Rainieri está en los combustibles también? No, fíjate. Ellos empiezan la sociedad porque GB Group es la que suple a los aeropuertos de combustible de avión. Ellos agarran y se van juntos como consorcio por el aeropuerto Manly en Jamaica. Oh, ya. Pero no ganaron. No ganaron porque Frank, como administrador de un aeropuerto, no puede presentar la administración de su propio aeropuerto como experiencia del aeropuerto de un tercero para una licitación pública. Pero se van juntos GB Group y él. Luego, ¿qué hacen? Mierda. Meten al Estado Dominicano, encabezado por Luis, a invertir en 2 cosas en Guyana. El laberinto de Punta Cana.
No es solo de Punta Cana, él tiene varios socios más, pero Y un parece que bicho. Frank es el que ha cogido la batuta ahora como socio estratégico de GB Group. La cosa es que cuando Luis Abinader suscribe el acuerdo con Guyana, que todo el mundo se preguntó, pero ¿y cómo es que el Estado Dominicano va a agarrar y va a pagar el 51% de una exploración y posible minería a nivel de petróleo? Cuando aquí hay área en el sur donde tú vas caminando y te ensucias los zapatos con él. Entonces lo que no se paga aquí, lo que no se hace aquí, se está ofertando a Guyana. 51% también de la siembra de soya, maíz, etcétera, etcétera, en Guyana. ¿Y este disparate? ¿Y por qué nosotros no estamos comprometiendo a hacer inversiones fuera del suelo dominicano cuando aquí se pueden hacer igual o mejores? Están más cerca, están controladas. Esa fue la entrada. Ahora tú ves que en el 2024, el año pasado, se suscribe un acuerdo de entendimiento para que el Grupo Punta Cana construya y maneje un aeropuerto en Guyana. Ah, ya entiende. Ya entiende cómo es que va esto. Mira, vamos. Pero él no fue el único. Ujú. Hay parte del grupito que se están yendo. CEPEN va a acabar con Guyana. Sí. Brunster firmó un acuerdo para manejar el esquema eléctrico de Guyana. Ellos no saben lo que dejaron entrar para allá. Ay, mío. Dios mío. Señores, vamos a entrar aquí a nuestro canal de YouTube y los comentarios de la gente. Sí. Vamos a ver. Vamos a leer 5 Sí. o 6 comentarios. Sí, no, y la gente que le pregunte ahí a Remberto Pichardo, que lo tienen aquí en vivo y directo. 778 personas están conectadas. Felicidades, muchachos, gracias por su buen trabajo. Orlando Rivera, gracias por tu super chat. También agradecemos Orlando mismo, ¿no? Que nos dio ahí su super chat. Eduard Germán, el tal Abinader, odian a todos los que reportan corrupción. Ok. El que más sabe derecha y política, Rebelde Pichardo, sí te dice, Rebelde Pichardo, eso dice Susana Guzmán. Keylos Pro. Keylos Pro dice, me di cuenta hoy que el PRM está, que está pagando supuestamente 24,000 pesos para que llamen a los programas para hablar bien. Pero vamos. Pero los interactivos están tan caros. Mi número es. El mío también. vamos a darle. Rafael Ramírez dice que el pueblo, él dice que el pueblo está con el cobrador. También vamos a... ¿Tú te acuerdas de Taína? Taína, ¿qué Taína? ¿No sabes lo que es Taína? Taína, yo tengo una amiga que se llama Taína. No, yo te voy a decir lo que es Taína. Taína fue la instalación, o presunta instalación por parte del gobierno de un sistema de inteligencia artificial. El lanzamiento se hizo desde la OTIC y si mal no recuerdo fue en el 2023 al principio. Y se supone que el trabajo de Taína era, entre uno de ellos, prevenir la corrupción y la otra, recopilar data para ayudar al usuario, que es como le llaman ahora, al contribuyente, cuando se comunicara con cualquiera de las instituciones gubernamentales que daban ese servicio de manera directa a los contribuyentes. Oh. Sin embargo, tú nunca te has topado con Taína, ¿verdad que no? No. 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 Taína está haciendo operaciones encubiertas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál tú crees a qué tú pondrías una inteligencia artificial si tú lo que quieres es manipular opinión pública? ¿Cuántos bots puede operar una inteligencia artificial? Pregúntate eso. ¿Cuántos? En teoría, infinito. Exacto. Del tamaño del clúster de procesadores. Exactamente. Exactamente. Gracias a Orlando Rivera por su superchat de $5. Un gran abrazo. Señores, y Franklin Torres, $5 más aquí. Franklin Torres. Remberto, vamos a hablar de otro tema. Y es la entrevista que tuvo para ser juez. Para ser juez del Tribunal Superior Electoral, el ex magistrado César René Peñaló Osuna. Uh-huh. Vimos que varios medios de comunicación, los establecidos por supuesto, lo criticaron ferozmente. Uno hasta le dijo baboso. Hasta ahí llegó. Y nosotros aquí en La Quinta Pata pues le estábamos hablando sobre ese tema y es que lamentablemente mucha gente no entendió lo que él dijo, no entendió sus intenciones.
No, Y no, de así hecho, fue. ¿No lo entendieron? quien se ocupa nuevamente de ver ese corte y lo hace con tranquilidad, se da cuenta que ese hombre los puso en evidencia. Sí. Los puso en evidencia. Y él dijo, él dijo, 2 jueces me entienden o 3 me entienden. Yo le voy a decir una cosa, hasta eso está en evidencia. Hasta eso está para mí en salmuera, como dice. Sí, yo te puedo traducir. Traduce, por eso te estoy Sí. trayendo el tema. Sí, señores, esto es muy importante porque queremos aprovechar tus conocimientos para que también nos digas, porque este hombre fue a advertir algo bastante grave allí sobre el registro Sí, civil. pero contextualicen, señores, qué fue lo que él dijo. No, fíjate qué fue lo que pasó. Peñalós repitió exactamente lo mismo que hizo en la última evaluación. Y por eso es que él decía, ya yo he dicho esto y eso está escrito. Y a lo que él se refería es, para ponértelo de una manera bastante simple, que si tú no eres juez, ¿cómo tú vas a evaluar para designar un juez? Simple. ¿Qué es lo que él dice? Aquí hay un consejo en el cual gran parte de sus miembros no son jueces. Ni siquiera cerca de la materia jurídica se encuentran. Sin embargo, esos son los que van a decidir quién es y no es juez. De los que están aquí, solo 3 pueden entenderme. A eso era que él se refería. Y es verdad. Porque ¿quiénes son los jueces? De 8, ¿cuáles son jueces? 3. Sí. Entre comillas, Luis Henry Molina, entre comillas, Napoleón Esteves Lavandier, y sin la comilla, Nancy Abreu. Y yo te voy a explicar a qué yo me refiero. Nancy Salcedo, ¿no es? Salcedo. Salcedo, sí, Nancy Salcedo. ¿Entiendes? Te voy a explicar a qué yo me refiero. ¿Qué conocimiento jurídico tiene Luis Abinader? Ninguno. Para nada. Entonces, ¿puede él o tiene él la capacidad y la preparación para decir si una persona está diciendo algo correcto o incorrecto a nivel jurídico? No. Para nada. ¿Lo puede hacer Pacheco? No. ¿Lo puede hacer el presidente del Senado? No. ¿Lo puede hacer Omarchito? Y mira que Omarchito es abogado, pero a ese nivel, tampoco. ¿Lo puede hacer Tobías Crespo? Pero rotundamente no. No. ¿Entienden por dónde que vamos? Pero es que, Remberto, sabemos, sobrado, Entonces, que esas son las gente. la función de ese consejo, de esos miembros de ese consejo que son políticos, es garantizar el bozal para el poder judicial. Pues entonces no es juez lo que están eligiendo, a eso es que él se refería. Yo vengo aquí a hacer una exposición que ustedes o la mayoría de ustedes no van a entender, porque no son jueces, me entenderán lo que lo son. Pero no ustedes, porque ¿qué conocimientos jurídicos tienen ustedes para saber si lo que yo estoy diciendo Sí, es verdad. es bueno, es malo, es verdad o es mentira? No, y además él está hablando también, poniendo como ejemplo su anterior entrevista, donde Sí. él explicó que había una necesidad de una modificación en unos reglamentos de la Junta Central El Electoral. 25, sí. Y lo que él dice ahí, y ustedes no me entendieron nada. No me entendieron y tiempo Porque después... no pueden hacerlo. Exacto. Y tiempo Porque no después... pueden. Y tiempo después, sin darme el crédito, hicieron las modificaciones exactamente como yo lo dije. Sí. Entonces, Pero ¿quién hace la modificación? ¿Tú no te acuerdas cuando agarraron y arrinconaron a Luis Abinader con los fideicomisos, por ejemplo, el de Punta Catalina, que le decía Nayib, yo creo que era, del Sol, pero eso es un contrato. Y le decía, ¿pero qué contrato? ¿Pero cuál contrato? Bueno, nosotros hemos usado ese video aquí muchísimas veces, ¿pero qué contrato? Es un fideicomiso. ¿Cuál contrato? Es un fideicomiso, eso no es un contrato, ¿pero cuál contrato? Los fideicomisos tienen que suscribir la parte que se comprometen cada uno con su responsabilidad en cuanto al fideicomiso. O sea que sí tienen origen. Y eso es un contractual. contrato. Esa es la definición de un Exactamente. contrato. Pero él no sabe lo que es. Y él en una, ya cuando ¿verdad? No tiene para dónde coger. Dice, además, eso fue lo que recomendaron los abogados. Exactamente. Tú no eres abogado, tú no puedes decidir sobre materia jurídica. Y mucho menos de ese juez, porque es que una cosa es ser abogado, otra cosa es ser ministerio público y otra cosa es ser juez. Porque todos tienen un desarrollo diferente, partiendo de una misma plataforma, pero no es el mismo producto final.
Ni siquiera tú estás buscando lo mismo para cada una de las diferentes áreas. El Ministerio Público tiene que, es la mezcla, el Ministerio Público idóneo, de un investigador para fines judiciales y de un abogado litigante. Es las dos cosas en uno. Sin embargo, aquí tú nada más tienes una. El abogado a mitad, el abogado litigante. ¿Por qué? Porque aquí no hay desarrollo en pruebas científico forense presentada como pieza de convicción o liberación o absolución en un tribunal. Aquí ni las huellas dactilares se utilizan. Ellos la toman, pero nunca se presentan a los tribunales. Entonces tú no tienes avance en la prueba de ADN en los casos de violación y de homicidio con violación. Son estándar desde los años 1980 en Estados Unidos. Sin embargo, aquí tú no has visto la primera en un expediente. No, aquí para hacerla tiene que mandarla fuera del país. No, y ni siquiera. Aquí nada más se usa la prueba de ADN en caso de paternidad. Y la parte demandante tiene que pagarla. Así de simple. O pase un chiquichou, como por ejemplo el jet set para identificar a la víctima porque no le queda de otra. Pero esas son pruebas estándar en casos judiciales que aquí no se utilizan ni siquiera. Entonces, eso te puede decir a ti, 1980, estamos hablando de 40 y pico de años atrás, el avance que nosotros a nivel forense tenemos, pero eso también te dice la imprecisión en cuanto a la condena que tenemos. Entonces, ahí eso te lleva al juez, al abogado de la contraparte, que si no alega precisamente esa parte en materia penal, tú tienes un actor deficitario en un sistema que está hecho sobre la base de un déficit. Y si el que tiene que velar por que eso se corrija o por administrar justicia es el juez y tú no tienes jueces, tú no vas a llegar a ningún sitio. ¿Y de dónde están saliendo los jueces? De un sistema que tiene un consejo de 8 miembros en la actualidad, dentro de los cuales 5 no son jueces ni tienen nada que ver con materia jurídica. No, Remberto, bueno, dos cosas rápidamente. Por lo que tú me estás planteando, que sabemos que es un hecho, yo puedo concluir que las sentencias no están basadas en ciencia. No. Por lo tanto, una sentencia judicial está basada en una opinión. Sí. Eso es punto número 1, lo que quita de plano lo que sería la justicia. El punto número 2. Por lo que tú dijiste de que hay que tener la calidad para poder filtrar quiénes son los que merecen ser jueces, entonces podríamos decir que serían los jueces de la Suprema los que deberían escoger a quienes vayan reemplazándolo. Es lo que en realidad se hace. Por lo menos una mayoría de ellos sean jueces. Pero entonces, ¿cómo evitaríamos que termine convirtiéndose en un club privado la Suprema Corte de Justicia? Bueno. Porque entonces los jueces van a comenzar a meter a sus amigos. No. Fíjate lo que sucede. Las elecciones son públicas, pero las evaluaciones las hacen 2 tipos de personas. Yo te puedo decir que yo procuré el examen para juez en Francia del año 2001, que era cuando nosotros estábamos allá. Y me chocó algo sumamente particular. Era que el examen no tenía preguntas jurídicas. Y yo al amigo mío que se llama Alexander, que me lo dio, le dije, Alex, pero esto está bien, pues tú no tienes preguntas de derecho. Y dice él, sí, ese es el examen, míralo arriba, el encabezado, mira el sello aquí del Poder Judicial, ese es el del gobierno. Y digo yo, ¿y entonces qué es lo que ustedes buscan en la selección? Y me dijo, no. Para tú optar por la posición de juez, tú tienes que pasar una serie de evaluaciones a nivel jurídico primero. Porque en Francia, un abogado no tiene acceso a todos los tribunales. Tiene que acumular la experiencia necesaria por grado. Eso significa que tú empiezas siendo abogado, Ministerio Público y juez de los juzgados de paz. Y hasta que tú no pases, si mal no recuerdo, eran 5 a 10 años de experiencia ejerciendo, tú no podías optar por tu licencia para ejercer en primer grado. Y 5 o 10 años ahí, tú no podías optar por una licencia para ejercer en la Corte de Apelación. Para la Suprema Corte de Justicia era un mínimo de 30 años de experiencia. O sea que ya tu jurista está requete probado como tal. Ahora, ¿qué es lo que se busca como juez? La capacidad de analizar data de una forma objetiva. Y eso es una estructuración mental, una estructuración psicológica, que era lo que la prueba buscaba. Si tú no podías analizar información de una manera objetiva, significa que tú ibas a apreciar la prueba de una forma subjetiva y tú no ibas a dar un fallo de acuerdo a derecho.
No, tu fallo venía ya predefinido por el sesgo. Exacto. Entonces, eso significa que para tú optar por ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia, ya tú tenías una experiencia acumulada y un desempeño en las diferentes jurisdicciones, registrado y evaluado, que fue lo que te permitió llegar a poder ejercer ante la Suprema Corte de Justicia. Porque tú tengas una idea, en el año 2001, solo 62 abogados podían presentar recursos de casación. 62 nada más. Para que tú entiendas los niveles y las pruebas que hay que pasar para llegar allá. Eso es un sistema judicial organizado. Hay que hacer carrera. Exacto. Sin embargo, cuando tú miras acá, lo que menos tú tienes es eso. Hablamos de 5 de 8. Yo puse 2 entre comillas y una no. Nancy, de ese grupo entero, es la única que yo consideraría un juez. Nancy. Nancy Salcedo. Salcedo, Porque Nancy, si mal no recuerdo, del Tribunal Constitucional. tiene 100, O de la tiene, Suprema, no me acuerdo. no, en la Suprema, Suprema, de la Suprema. tiene siendo juez desde 1985. Nancy tiene 40 años siendo juez. Empezó abajo. Abajo, ¿eh? Si mal no recuerdo, fue juzgado de paz y luego juzgado de trabajo de la jurisdicción de Santiago que ella viene. Y a medida que se fueron abriendo las jurisdicciones, corte de apelación, etcétera, etcétera, bueno, pues ella fue ascendiendo. La cosa es que tú estás hablando de una persona con una experiencia a nivel de judicatura de magistratura de 40 años. La única. Ahora vamos a los otros. Luis Henry Molina. Luis Henry Molina del año 1998 es lo que yo llamaría un mantenido de nosotros. Luis es hijo de nosotros, Luis Henry. El Estado Dominicano lo ha mantenido de una u otra forma. Desde el 98. 98. Since Luis- 1998. Luis Henry Molina ingresa. Esta es buena, agárrate para que no te dé un yello. Luis Henry Molina, sin haber sido juez nunca en su vida, ingresa en 1998 como director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Entonces tú tienes una persona que nunca ha sido juez formando jueces, Oh, Dios. pero dura 12 años ahí, Bueno, hasta el 2010. experiencia. 12 años. Del 2012 en adelante, nunca se apió. Luis Henry Molina fue director del CRID, ¿no es? Centro de Exportación, Importación. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Bueno, donde Sí. estaba Jan Alain primero. Exactamente. De la Fue- Escuela de la Judicatura al Centro de Importación y Fue, Exportaciones. pero oye, fue viceministro por 4 o 6 años en el Palacio Nacional. Fue director del Indotel. Oye, todo lo que ha sido Luis Henry. Menos Qué juez. versatilidad. Menos juez. ¿Verdad? La cosa es que se encuentra dentro del tren gubernamental hasta el 2019. Cuando lo bajan de hacer campaña en una jipeta, para ser juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y tú te preguntarás, ¿y en base a qué lo hicieron juez presidente de la Suprema Corte de Justicia si él nunca había sido juez? ¿Cuál es la experiencia que él tenía a nivel judicial? ¿Y qué experiencia tenía una persona que desde 1998 estaba dentro del tren gubernamental cobrando? Le hace que ni siquiera abogado era. Tiene el título, pero ¿cuándo era que ejercía? Porque ahí está el récord público de él. Y por más vuelta que tú le des, tú no tienes un juez. No ¿Por ha qué subido, ponen no ha al- subido suficientes veces trado. No, mijo, pero claro que no. Y mucho menos como juez, porque vuelvo y te digo, tú estás buscando algo muy particular cuando tú buscas un juez. Tú estás buscando una persona que tenga la capacidad de analizar información de una manera objetiva. Eso es raro de encontrar, eso hay que zancajearlo. Bueno, pero Eso es prueba va y prueba viene. está Napoleón. Entonces, fíjate, no es que Napoleón, tampoco Napoleón, lo más cercano de ese juez que llegó fue abogado ayudante de Papi Luciano 4 años. Oye, esa vaina. Ay, madre. Si mal no recuerdo, fue 2002-2006, una cosa así. Sí. Abogado ayudante de Papi Luciano. Presidente del Tribunal Constitucional. ¿No? Sí, pero él no nació juez nunca. Él fue juez junto con Luis Henry Molina, que llegaron los dos en el 2019. Entonces tú tienes dos personas que nunca han sido jueces,
que lo ponen de jueces presidente de los más altos tribunales de la República Dominicana. Entonces tú le pones de asistente a una persona que tiene 40 años siendo juez en la República Dominicana. Pero no nos vayamos muy lejos. Pilar, la que no confirmaron. Cuéntanos de La ella. jueza. Pilar Jiménez. Pero antes de Pilar, vamos a darle saludo a la gente. 905 personas aquí están conectadas en la Quinta Pata. Muchísimas gracias en nuestro canal de YouTube. Dice Plátano Power, Remberto. Líder Remberto, diga dónde, cuándo y a quién. En enero arrancamos con este canto. Ya tú sabes. En enero. Entonces, también saludos Para que para tenga Navidad, Jenny esa es la Jasmine desde Herrera. Lourdes Núñez, ¿qué país? Mi país. Juliana Rodríguez Araujo, excelente plataforma, lo felicito y mucho éxito. Muchísimas gracias a ti. Y también dice Lluvia Fresca 7. ¿Qué ocurre con esos bienes? Parece que estamos hablando del tema de los, ¿verdad? De los traficantes. ¿Qué ocurre con esos bienes? Sus familiares quedan multimillonarios, no hay verdadera ley. Que a estos extraditados se les incauten los bienes y con esos fondos construir escuelas y hospitales. Nada. Vamos a hablar ahora de Pilar Jiménez Remberto, que fue destutanada por este Consejo Nacional de la Magistratura. Pero claro. Destutanada junto a Moisés Ferrer. Ajá. Y no recuerdo el nombre del otro juez, pero el que la comunidad jurídica, la que más sintió fue la destitución de Pilar Jiménez, que escribió una carta dándole en la madre al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero es que déjame decirte una cosa. Pilar Jiménez es juez desde el 2002, si mal no recuerdo. Pilar tiene como 23 años siendo juez. Pero en los sitios donde Pilar ha sido juez son los sitios de mayor volumen o manejo de expedientes. Por ejemplo, cuando tú eres el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, significa que quien maneja la materia de los referimientos eres tú. Y eso es un rol martes y jueves de 50 a 60 expedientes que había que fallar inmediatamente. O sea que eso es candela pura. Tú te metes un año ahí en referimiento y eso es como tirarte 10 años afuera. Eso igual que Nancy. Nancy andaba en los tribunales laborales, era. Y eso es piña y piña. Bueno, Pilar Jiménez empezó en el juzgado de paz de asuntos municipales de Manganagua, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ella y qué fue lo que dijo? Lo que pasa es que Pilar es juez. Esa es la verdad. Pilar es juez acabada. Pilar es... Bueno, mira. Tú juntas a Napoleón y a Luis Henry y al consejo entero y me saca a Nancy de ahí y no dan para Pilar. A la franca te lo digo. Entonces la sacaron a ella. Pero claro, porque es que ellos no quieren jueces. Ellos quieren muchachitos demandados que pongan al expediente lo que ellos les manden a poner. Pero jueces no. Ahí hay jueces de verdad. Ahí hay jueces con décadas de experiencia. Que tú ves que para poder ser jueces tienen que quedarse callados. Para que no lo detutanen también. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que tú no vas a apretarte para hacerla. Entonces necesitan poner la gente de ellos para poder hacerla. ¿Por qué tú metes a Napoleón en el Tribunal Constitucional? Para tú hacer lo que te dé la gana y que nadie te diga nada en materia constitucional. Pero Napoleón no. Juez presidente del Tribunal Constitucional. Porque fue 4 añitos abogado ayudante de Papi Luciano. Y habría que ver por qué dejó de ser abogado ayudante de Papi Luciano. Porque la verdad es que Papi Luciano lo tenía cargado en el hombro y le sacaba los gases. Y parece que hubo un diferendo entre ellos. Nosotros sí nos enteramos de que hubo un diferendo. Pero la causa del diferendo, hay múltiples versiones de él. Y como no podemos dar por cierta ninguna, por ahora, porque no me he puesto a investigar el caso, vamos a dejarlo en que hubo un diferendo entre ellos. Y la verdad es que, como dicen en el campo, fue con ese fecales de gato que lo borró, ¿eh? Y de ahí es que Napoleón se mete al ejercicio con Claudio Estefan, mi amigo Claudio Estefan, y paran siendo abogados subcontratados en principio de staff legal con Simón y Yayo. De ahí luego pasan a Napoleón a ser socio, obviamente porque Napoleón, como había sido abogado ayudante de Papi Luciano,
pues tenía buenas relaciones con los jueces de primer y segundo grado y se manejaba muy bien y sacaba la sentencia de los clientes de Yayo Simón, que la verdad sea dicha no son abogados, tienen el título de abogado, pero la verdad es que ellos se dedicaron más a una materia administrativa y el otro a negocios si se quiere, pero di a tribunal no, estos muchachos no bregaron con eso. Eso se lo bregaban Claudio y Napoleón a ellos. Y yo, cuando tenían una complicación, pues me llamaban a mí también. Pero de que fue presidente del tribunal, ni en sueño, manito. Bien, Eso igual que Luis Henry, ni en sueño. Luis Henry Molina paró siendo, para que tú entiendas, Sí. el director de la Escuela Nacional de la Magistratura, sin ser juez, porque Juan Manuel Pellerano hizo que lo metieran ahí. Porque quien manejó lo que fue la adaptación y adecuación del nuevo Código Procesal Penal en República Dominicana fue la oficina Pellerano y Herrera. Quien iba a dar la charla a los pueblos para ir explicando el código. Acuérdate que el código se promulga en el año 2002, pero se le dio 2 años para explicarlo, para entrar en vigencia en el 2004. Y en esos 2 años, quien iba a los pueblos a explicarlo en comisión y le encabezaba era Luis Rivas. Luis Rivera de Pellerano y Herrera. ¿Te refieres al código procesal? Sí, al procesal, que en ese momento se llamó el nuevo Código Procesal Penal, pero estamos hablando del año 2004, 21 años atrás, ¿verdad? Bien, porque queremos hablar del asunto de la cárcel de las Parras, que ya Roberto Santana está muy contento porque por fin pues se habilitó por lo menos una parte de eso. Pero antes de eso, el registro civil que el juez César René, pues advirtió allí de lo que él quería agotar esos minutos para advertirle del peligro que hay en el registro civil. ¿Cuál de los peligros del registro civil? Cuéntanos. Porque el registro civil... Que se aprobó en el 2023. Mira, manito, el registro civil aquí en República Dominicana, eso es un relajo. Aquí se hace de todo porque es que tú tienes la particularidad de que el Estado no hay quien lo fiscalice, pero tampoco se fiscaliza a sí mismo y no hay consecuencias. Aquí se puede hacer literalmente lo que sea en cualquier tipo de registro. Yo te voy a poner el más severo. CIRSEA. CIRSEA es el nombre del sistema que digitalizó todo el récord del Tribunal de Tierra de la República Dominicana. Lo pagó el gobierno norteamericano, más de 400 millones de dólares. Y pasaron todos esos archivos y esos expedientes del Tribunal de Tierra digitalizados para tener control de ellos a un sistema único que rige a nivel nacional. Léase que tú puedes ver cualquier inmueble, cualquier título, desde cualquier punto de la geografía nacional, yendo a la sala de consulta del Tribunal de Tierra. Y cualquier cosa que se hace con respecto a ese título se escanea y se sube. Pues déjame decirte que, no obstante eso, aquí se están falsificando títulos. Igualito. Aquí, eso no lo dicen, pero aquí hará como 2 años, poco más, retiraron al personal entero de recepción del Tribunal de Tierra, pero no lo sancionaron. Imagínate. Entonces imagínate tú. Y hay una epidemia de robo de tierras y invasores. Pero una en epidemia Higüey eso por ahí. nunca ha cesado. Yo tengo un muchacho que él está ejerciendo allá que me dijo, Remberto, eso está igualito. Así mismo me dijo, Remberto, eso está igualito. Eso está igualito que como estaba antes del CIRSEA con el CIRSEA. Ellos agarran y te falsifican el documento y te lo suben a sí mismo. Y para tú agarrar y decir que ese documento que está es falso, te ponen a ti a litigar para declarar el título falso y eso nunca llega porque es una componente de todo allá. Imagínate entonces el asunto de la cédula y la crisis migratoria que tenemos aquí. Pero, manito, tú tienes historia patria en eso. ¿Cómo era que se llamaba este muchacho? Que tenía cédula dominicana. Figueroa. Figueroa Gota. Tenía cédula dominicana.
legal emitida por la Junta Central Electoral, toda la de la ley, y la identidad era falsa. Sí. ¿Y tú te acuerdas un cuento? De las 7 identidades había una que era militar. Y era real, había sido emitida por el gobierno dominicano el carnet, era un carnet real. Lo único que era falso era la data. Entonces fíjate que hemos dado un paseo, estamos hablando de Tribunal de Tierra, Registro Civil, ¿te entiendes? Falta el registro mercantil, que también está en las mismas condiciones. ¿Qué te digo yo, manito?